todos y bienvenidos al canal Narrative Space. Si les gusta nuestro contenido, no olviden suscribirse y darle a me gusta. Hoy vamos a discutir la película Moana 2 del año 2024. La aventura de Moana, la joven navegante que una vez salvó a su isla de Motunui del olvido y restauró el corazón de Te Fiti, no había terminado, sino que se había transformado en una búsqueda más profunda y personal. Tras su épico viaje inicial, donde demostró una conexión innata con el océano, una habilidad que pocos poseen y que la ha marcado como descendiente de grandes exploradores, ahora se encontraba lidiando con las responsabilidades del liderazgo en su hogar. Aunque su corazón seguía latiendo al ritmo de las olas, debía equilibrar el deber hacia su gente con el llamado ineludible del mar abierto. El catalizador de esta nueva travesía fue la aparición de un mensaje antiguo, una señal que resonó a través de las aguas, despertando en ella la necesidad de reunir a los pueblos dispersos del océano, aquellos que habían perdido sus rutas y sus historias debido a la separación de las antiguas sendas de navegación. Este llamado no era solo una misión comunitaria, era una necesidad para ella misma, una aspiración que siempre había llevado dentro, inspirada por las leyendas que su abuela Tala le había contado sobre la grandeza de sus ancestros, quienes no temían a lo desconocido. Maui, el semidios del viento y el mar, con su carisma desbordante y su eterna lucha por demostrar su valía, se unió a ella nuevamente. Es fascinante ver cómo su trayectoria, marcada por un pasado de soledad y la necesidad constante de la aprobación a través de hazañas grandiosas, encuentra un propósito más genuino al lado de Moana. Él, el maestro de la transformación, ahora servía como un apoyo y, a veces, un contrapunto cómico a la firme determinación de la joven jefa. Su poder, que evoca la fuerza de las tormentas y la calma del arrecife, era esencial para enfrentar los nuevos peligros. El viaje los llevó más allá de lo que se creía posible, a través de parajes donde el océano mismo parecía conspirar contra ellos. Encontraron tribus que habían olvidado su identidad marítima, aferrándose a una existencia terrestre por miedo o por inercia. Moana, con su empatía y su habilidad para escuchar el susurro del mar, se dedicó a reconectar estas comunidades con su herencia oceánica. Era evidente que su formación como líder estaba influenciada por la sabiduría ancestral y la valentía demostrada al enfrentarse a criaturas míticas como el gigante Tamatoa, lo que le otorgaba una autoridad natural. Uno de los mayores desafíos surgió en forma de un poder marino más oscuro y turbulento que el simple caos natural. Se trataba de fuerzas elementales descontroladas, manifestaciones de un equilibrio roto en el corazón del océano que solo podía ser calmado a través de la unidad y la comprensión profunda de los patrones del mar. Aquí, la música y el ritmo jugaron un papel crucial, no solo como entretenimiento o expresión cultural, sino como un lenguaje capaz de influir en el entorno. Una lección que Moana aprendió al observar cómo la armonía podía calmar la furia. Maui, por su parte, tuvo que confrontar sus propias inseguridades mientras protegía a Moana, reconociendo que su mayor fuerza no radicaba solo en su anzuelo mágico, sino en su capacidad para ser un verdadero aliado y guía, no solo un protector arrogante. La dinámica entre ambos se solidificó. Ella aportaba la visión y la conexión espiritual, él la potencia y la experiencia práctica en el manejo de lo sobrenatural. Finalmente, tras navegar tormentas inenarrables y resolver enigmas antiguos que requerían más astucia que fuerza bruta, Moana logró su objetivo. No solo reunió a los pueblos navegantes, devolviéndoles sus mapas estelares y sus rutas olvidadas, sino que también redefinió su propio rol. Se consolidó como el puente entre la tradición y el futuro, una líder que entendía que el verdadero poder de su gente residía en su movilidad y su conexión inquebrantable con el vasto y generoso océano que una vez la había elegido. El retorno fue más que un simple regreso a casa. Fue la inauguración de una nueva era de exploración y unidad para todos los pueblos del mar. El regreso de Moana a Motunui no fue un simple cese de hostilidades, sino el inicio de un profundo proceso de enseñanza y liderazgo. Se notaba en ella una madurez adquirida no solo por los pergaminos o las lecciones de su padre, sino por la experiencia directa de haber guiado a una flota a través de lo inexplorado. Su presencia irradiaba una calma que recordaba el ojo de un huracán.
serena en el centro, pero rodeada de la energía de quien ha bailado con las mareas más feroces. Al compartir sus descubrimientos, no imponía, narraba. Sus palabras tenían el peso de la sal y la persistencia de las olas contra la roca, logrando que los ancianos y los jóvenes de la isla vieran más allá del arrecife que tanto tiempo los había contenido por seguridad. Maui, siempre un torbellino de músculos y fanfarronería, encontró en este nuevo papel de consejero y protector una satisfacción que sus proezas individuales rara vez le habían otorgado. Es interesante observar al semidios, cuya existencia había girado en torno a la necesidad de impresionar, encontrando validación en el apoyo silencioso a una líder que no necesitaba que él realizara actos grandilocuentes para respetarlo. Su habilidad para transformarse, que en el pasado usaba para intimidar o conquistar, ahora se empleaba en construir refugios rápidos durante las escalas o para crear ilusiones que tranquilizaran a los pueblos temerosos. Recordaba su infancia, marcada por el rechazo y la búsqueda de aceptación divina, y en la firmeza y justicia de Moana encontraba un eco de la aceptación que siempre anheló, aunque esta vez no fuera para él directamente, sino para la causa que ambos defendían. La travesía para unificar a los navegantes se desarrolló como una serie de encuentros culturales, donde cada nuevo atolón revelaba un dialecto o una técnica de navegación casi extinta. Moana, cuya memoria visual y auditiva era afinada por años de escuchar las historias del viento, demostraba una capacidad camaleónica para adaptarse. Encontraron comunidades que, por temor a los monstruos marinos o a las leyendas oscuras, habían enterrado sus canoas y habían comenzado a cultivar islas pequeñas, olvidando el vasto potencial que yacía a su alrededor. Fue en estos lugares donde la música de Moana, esa melodía sencilla y poderosa que parecía emanar directamente de su espíritu, actuó como un ungüento para el miedo ancestral. La resonancia de su voz se convirtió en la prueba de que el océano no era solo un obstáculo, sino un camino. Hubo momentos de duda profunda, especialmente cuando enfrentaron la resistencia de un grupo de navegantes dogmáticos, cuyo líder argumentaba que las viejas formas eran las únicas seguras. En estas confrontaciones, Moana no recurrió a la magia ni a la fuerza de Maui, sino a la lógica de la navegación, la demostración práctica. Utilizando las estrellas y las corrientes que había memorizado, trazó una ruta compleja que probó la ineficacia de su aislamiento y la superioridad de la conexión. Fue un triunfo del intelecto y la experiencia frente al fanatismo. El viaje culminó con la revelación de que el desorden que perturbaba el mar no era un villano único, sino el eco de la desconexión misma. Los pueblos, al estar separados y haber dejado morir sus rutas, habían debilitado el espíritu del océano. Moana, al restaurar la red de comunicación y navegación, al hacer que miles de voces cantaran al unísono sobre el agua, sanó esa fractura. Su logro fue doble. Devolvió a los pueblos el mapa y les devolvió la confianza para usarlo. Ella misma, al regresar, ya no era solo la jefa de Motunui, sino la cartógrafa viviente de un archipiélago renacido, una figura cuya leyenda se tejía con hilos de coraje y una inmensa capacidad de escucha. El legado que Moana tejía con cada ola y cada nuevo contacto no era meramente político o geográfico. Era una rearticulación de la identidad polinésica, un recordatorio de que la exploración no es una aventura aislada, sino un acto de comunión y memoria colectiva. Se percibía en ella una profunda serenidad, aquella que solo se gana al haber mirado al abismo del miedo y haber encontrado, en lugar de un monstruo, un reflejo de sí misma y de su linaje. Su vestimenta, aunque adaptada a las nuevas exigencias del liderazgo, aún conservaba los tintes orgánicos y las texturas naturales de Motunui, simbolizando que la tradición no es una jaula, sino el ancla desde la cual se puede zarpar con seguridad. Maui, mientras tanto, continuaba su metamorfosis emocional. Su arco narrativo en esta etapa se centró en la humildad del servicio bien ejecutado. Si antes su motor era la búsqueda de la admiración pública, ahora encontraba satisfacción en ser el escudo invisible, el que aseguraba que las canoas pequeñas pudieran soportar el embate de las olas grandes. Su perspectiva, forjada en la dureza de ser abandonado por los dioses, le permitía comprender el miedo a la soledad que sentían muchas de estas tribus aisladas.
En un momento particularmente conmovedor, transformado en un pájaro gigante, no para alardear, sino para guiar a una comunidad costera a través de una densa niebla mágica que nublaba sus sentidos. Demostró que el heroísmo verdadero reside en la utilidad desinteresada. Era un Maui más reflexivo, cuyo repertorio de chistes y exhibiciones se había reducido, dejando espacio para el consejo sabio y oportuno. La unificación no fue fácil. La desconfianza era un mar profundo. En una de las islas más remotas, donde la gente había adoptado una vida casi terrestre, obsesionados con la agricultura y temerosos de la profundidad, Moana tuvo que recurrir a su abuela Tala de una manera más íntima. Al recrear las danzas ancestrales en la orilla, bajo la luz de la luna, no estaba simplemente actuando, estaba invocando la memoria genética de su pueblo. Las formas de su cuerpo replicaban los movimientos de los antiguos navegantes, y esa conexión visceral hizo que los ancianos recordaran el sabor de la sal en sus labios y la promesa del horizonte. Era una lección de liderazgo que trascendía la retórica. La historia debe ser sentida, no solo escuchada. El desenlace de la misión fue menos un choque de poder y más una resolución armónica. El caos marino se disipó no porque Moana lo derrotara con una fuerza titánica, sino porque al restaurar las rutas, restauró el flujo de información y de vida entre las islas. Las corrientes, que habían comenzado a volverse erráticas, encontraron su cauce natural al sincronizarse con las intenciones unificadas de los navegantes. Moana se dio cuenta de que ella no era solo una guía, sino un punto de convergencia, el nodo que permitía a toda la red oceánica funcionar correctamente. Al despedirse de Maui, quien prometió seguir explorando y manteniendo el equilibrio, se consolidó la idea de que su aventura continuaría siempre que hubiera un horizonte por conquistar o una comunidad por reconectar, un ciclo perpetuo de descubrimiento y regreso al hogar enriquecido. El retorno a Motunui marcó el inicio de una etapa de consolidación y enseñanza, un periodo donde la joven navegante demostraba que el verdadero poder de un líder no reside en la capacidad de irse, sino en cómo se transforma el lugar de donde se vino. Moana, ahora imbuida de la sabiduría de innumerables encuentros y tormentas superadas, se dedicó a integrar el conocimiento adquirido en la vida cotidiana de su aldea. Observarla dirigir las tareas de pesca o la construcción de nuevas embarcaciones era presenciar la fusión de lo antiguo y lo nuevo. Utilizaba las técnicas de navegación aprendidas de los pueblos lejanos, pero las tejía con los materiales y la filosofía de su gente, creando una cultura insular más resiliente y abierta. Su serenidad era palpable, una calma que no negaba el peligro, sino que lo había domesticado a través de la comprensión. Maui, cuya presencia en la isla era siempre un evento considerable, se encontró en un rol inesperado, el mentor de la nueva generación de exploradores de Motunui. El semidios, que había pasado su existencia buscando su propio lugar en el cosmos, ahora encontraba una profunda satisfacción al compartir sus conocimientos sobre las criaturas marinas y las transformaciones atmosféricas con los jóvenes. Era un contraste fascinante ver al dios del trueno y el viento, conocido por su ego desmedido, instruyendo pacientemente a niños sobre cómo reconocer un patrón de viento favorable, corrigiendo sus movimientos sin la arrogancia de antaño. Esta etapa de docencia evidenció su crecimiento. La validación que antes buscaba en el asombro, ahora la encontraba en la utilidad práctica y en la conexión genuina con aquellos que no buscaban explotarlo, sino aprender de su vasta experiencia. Sin embargo, el mar, siempre cambiante, pronto presentó un nuevo desafío que requería la experiencia combinada de ambos. Aunque las rutas estaban restauradas y las tribus comunicadas, una serie de anomalías climáticas, más complejas que las anteriores, comenzaron a afectar los patrones de migración de los peces y las cosechas marinas. Esto no era un desequilibrio provocado por la desconexión, sino una respuesta del ecosistema global a una alteración aún más profunda, posiblemente originada en los confines del Océano Pacífico que aún quedaban inexplorados. Moana sintió de inmediato que este llamado era diferente. No era una llamada para reunir, sino una exigencia para proteger la vida misma que sustentaba a todos los pueblos que acababa de unir. Esta nueva misión forzó a Moana a tomar decisiones difíciles respecto a su permanencia en Motunui.
El peso del liderazgo se hizo más evidente al tener que dejar a su gente en un momento de estabilidad recién lograda. Con un acto de profunda confianza en su padre y los ancianos, delegó la autoridad temporalmente, asegurándoles que su partida era tan esencial para su seguridad como lo había sido su regreso. Se despidió de Maui con un entendimiento tácito. El semidios, ahora más anclado a la realidad y menos a la leyenda, no solo la acompañaría, sino que actuaría como su estratega y fuerza de choque, entendiendo que este viaje no tenía un fin inmediato, sino que era una vigilancia constante sobre el equilibrio del mundo acuático. Juntos, con la sabiduría de los ancestros en sus corazones y la promesa de un futuro conectado en sus velas, se hicieron a la mar hacia el horizonte que parecía no tener límites. El horizonte ante Moana y Maui no era ya un misterio a conquistar, sino una responsabilidad compartida con el vasto azul. La nueva travesía, nacida de las extrañas fluctuaciones que amenazaban el sustento de los pueblos navegantes, los llevó hacia las latitudes menos cartografiadas, zonas donde el mar, antaño fuente de vida y leyendas, mostraba signos de una fatiga profunda. Moana notaba en las corrientes una melancolía inusual, una lentitud que no correspondía a los ritmos que su corazón había aprendido a interpretar. Su enfoque era ahora menos épico y más científico, combinando la intuición heredada con la observación metódica de los cambios sutiles en el color del agua y el comportamiento de las criaturas marinas. Se había convertido en una ecologista navegante, cuya mayor herramienta era la paciencia. Maui, por su parte, enfrentaba un reto que ponía a prueba su versatilidad de formas. Las anomalías no respondían a la fuerza bruta ni a las ilusiones. Parecían ser la manifestación de un agotamiento geológico, quizás vinculado a antiguas tensiones volcánicas que resonaban bajo el lecho marino. El semidios dedicaba sus energías a explorar las profundidades, transformándose en criaturas abisales para evaluar la salud de las chimeneas hidrotermales y los arrecifes profundos. Su orgullo se había transformado en una responsabilidad pragmática. Ya no buscaba el aplauso por sus transformaciones, sino que utilizaba cada forma como una herramienta específica para la indagación. Era un cambio significativo para quien una vez se obsesionó con el brillo de su propio anzuelo. Ahora, su valor radicaba en la información que podía recopilar desde las profundidades oscuras, lejos de la luz del sol y la admiración. En una etapa crucial del viaje, se encontraron con una comunidad olvidada, no aislada por miedo, sino por accidente geográfico, atrapada en un atolón que había quedado rodeado por un nuevo y errático campo de remolinos. Estos habitantes eran expertos en la pesca de aguas profundas, pero su conocimiento se había estancado, incapaces de percibir el cambio sistémico que los amenazaba. Moana, recordando las lecciones de su abuela sobre la interconexión de todo ser vivo, no intentó forzar su salida. En su lugar, utilizó su canto no para calmar, sino para interactuar con el fenómeno del remolino. Ella y Maui trabajaron en tándem, ella armonizando el sonido para interactuar con la resonancia del agua, y él utilizando su poder para crear contrafuertes temporales de viento y corriente. Fue un acto de ingeniería acuática guiado por el arte. El clímax de esta fase no fue una batalla contra un ser mítico, sino una revelación sobre la magnitud de la interdependencia oceánica. Descubrieron que la sequía que afectaban algunas islas y la excesiva actividad de otras eran ecos de una misma causa: la pérdida de un antiguo depósito de energía vital, no el corazón de Te Fiti esta vez, sino una fuente secundaria que regulaba los flujos térmicos oceánicos. Moana comprendió que su misión no era solo reunir a los pueblos, sino enseñarles a ser guardianes activos de todo el ecosistema. La solución implicaba un esfuerzo coordinado de todos los navegantes para redirigir corrientes menores y restaurar el equilibrio mediante una acción colectiva y continua, no una única intervención heroica. Al lograrlo, la sensación de Moana no era de triunfo individual, sino de profunda satisfacción comunitaria. Había pasado de ser la salvadora a ser la maestra de la sostenibilidad oceánica, un papel que se ajustaba perfectamente a su espíritu navegante y a su corazón dedicado al mar. El éxito en la restauración del equilibrio térmico del océano no significó el final de las responsabilidades,
sino la maduración de Moana como estratega global. De regreso en Motunui, su narrativa al Consejo no fue un informe de victorias, sino un plan de acción continuo. Ella había comprendido que el océano no era un recurso a explotar o una fuerza a dominar, sino un paciente complejo que requería atención constante. Su estilo de liderazgo se había refinado hasta convertirse en una diplomacia fluida y adaptable, donde cada comunidad, por pequeña que fuera, aportaba una pieza vital al rompecabezas del mantenimiento marino. La influencia de su viaje se reflejó en Motunui. Las nuevas canoas llevaban velas diseñadas con patrones estelares aprendidos de los navegantes del norte, y las historias contadas alrededor del fuego ahora incluían advertencias sobre la fragilidad de los ecosistemas profundos. Maui, observando el metódico trabajo de Moana, experimentó una revelación sobre la naturaleza del poder duradero. Su propia historia, marcada por gestas grandilocuentes que a menudo dejaban tras de sí consecuencias imprevistas, contrastaba con la sostenibilidad de las soluciones de Moana. El semidios, cuya vida se había definido por la búsqueda de un lugar en el panteón divino, encontró en el servicio humilde a la comunidad global un propósito más profundo que cualquier hazaña épica. Se dedicó a patrullar las rutas recién establecidas, no como un guardián arrogante, sino como un faro de disuasión para cualquier fuerza que amenazara la nueva red de cooperación. Sus transformaciones ahora estaban enfocadas en la infraestructura. Se convirtió en el constructor de las balizas oceánicas más resistentes, utilizando su fuerza divina para anclar señales de advertencia en puntos clave del mar. La mayor satisfacción para ambos residía en ver a los jóvenes de las diferentes islas interactuar. Los niños de Motunui, que antes solo escuchaban leyendas sobre los exploradores, ahora conversaban animadamente con los hijos de las tribus recién reunidas sobre el uso de los nudos marineros o la predicción del oleaje. Moana fomentaba estos intercambios, reconociendo que la memoria colectiva y la innovación solo florecen cuando se mezclan. Ella misma, al pasar tiempo enseñando a los niños a trazar cartas náuticas en la arena, sentía que su propio corazón, el que había sido elegido por el océano, se expandía al ver que el legado de la exploración se arraigaba firmemente en la nueva generación. El viaje no había terminado, pero la naturaleza de la aventura había cambiado. Ya no se trataba de encontrar un objeto o derrotar a un antagonista singular, sino de gestionar un ecosistema interconectado. Moana y Maui, ahora unidos por un entendimiento maduro y respetuoso, se preparaban para la siguiente fase, la diplomacia preventiva. Sabían que vendrían nuevas tormentas, nuevos desequilibrios, pero ahora contaban con una red humana capaz de responder. La visión de Moana se había cumplido. El océano no estaba simplemente salvado. Estaba vivo, conectado, y por primera vez en siglos, era verdaderamente hogar para todos sus hijos. Su aventura se había transformado en un servicio eterno, una guardia vigilante sobre la belleza indomable del mundo azul. El mantenimiento de un ecosistema tan vasto y dinámico como el océano exigía una dedicación que trascendía la vida de una sola líder. Moana, consciente de su propia mortalidad y la necesidad de institucionalizar la vigilancia, comenzó a diseñar un sistema de relevo y comunicación que asegurara la continuidad de la red navegable. Esta etapa se centró en la codificación de los conocimientos, traduciendo la intuición y la sabiduría oral en manuales y rituales que pudieran ser transmitidos con precisión. Ella entendía que la inspiración es efímera, pero la estructura es perdurable. Por ello, dedicó meses a viajar nuevamente, pero esta vez no para buscar lo perdido, sino para establecer centros de conocimiento en puntos estratégicos del archipiélago, donde los navegantes jóvenes pudieran aprender no solo a leer las estrellas, sino también a interpretar las sutiles señales de desequilibrio ecológico. Maui, reflejando la seriedad de la tarea, se había convertido en el principal garante de la seguridad de estas nuevas infraestructuras de conocimiento. Su figura, que antaño evocaba el caos elemental, ahora se asociaba con la solidez y la inmutabilidad. Si un arrecife estaba bajo amenaza por corrientes peligrosas, o si una ruta de comunicación se volvía intransitable, era el semidios quien intervenía, utilizando su inmensa fuerza para estabilizar temporalmente la zona, mientras los navegantes locales aplicaban las técnicas que Moana les había enseñado.
En este rol, Maui parecía haber encontrado la paz definitiva. Su búsqueda de un lugar entre los dioses se desvaneció ante la satisfacción de ser un pilar para la humanidad, un protector tan necesario como invisible. Su carisma no desapareció, sino que se templó, volviéndose una herramienta para levantar la moral en momentos de adversidad, en lugar de una simple exhibición de poder. Un episodio que ilustra esta nueva dinámica ocurrió cuando una serie de erupciones submarinas menores comenzaron a alterar la salinidad y la temperatura alrededor de un grupo de islas recién integradas. Los habitantes, al no tener todavía la experiencia de Moana, entraron en pánico, temiendo el regreso de viejas maldiciones. Moana no viajó inmediatamente. En su lugar, organizó una videoconferencia náutica primitiva. Utilizó espejos pulidos y señales de humo sincronizadas para comunicarse con el centro de Motunui, coordinando una respuesta desde la distancia. Mientras ella dirigía la estrategia de mitigación a través de estos mensajes codificados, Maui descendió a las profundidades. Su descenso fue lento y metódico, no el rápido picado de un depredador, sino el cuidadoso sondaje de un ingeniero. Al estabilizar la fuente de la perturbación mediante la redistribución de rocas volcánicas con su fuerza incalculable, demostró que la magia y la fuerza, cuando están al servicio de un plan bien estructurado, pueden lograr una armonía sostenible. Moana, al ver los resultados de la acción coordinada, sonrió con una alegría que no era explosiva, sino profunda y arraigada. Había logrado trascender la necesidad del heroísmo individual. Su mayor triunfo fue hacer innecesaria su propia intervención constante. Ella había tejido una red de responsabilidades tan fuerte que el océano, aunque siempre salvaje, se sentía cuidado y atendido por miles de manos y ojos. El futuro ya no dependía de un corazón restaurado por una heroína, sino de una cultura navegante consciente y conectada, un testimonio perdurable de que la exploración más grande no es hacia el exterior, sino hacia la comprensión y el respeto por lo que ya se tiene. El paso del tiempo dejó una marca sutil pero profunda en Moana. Ya no era la joven impetuosa que había desafiado al mar por pura vocación. Ahora era una matriarca del océano, una figura cuya sabiduría se medía no por la distancia que había navegado, sino por la complejidad de los problemas que evitaba que sucedieran. Su cabello, antes lleno del sol recién descubierto, ahora tenía hebras plateadas que brillaban con la luz de las estrellas que la habían guiado tantas noches. Esta madurez la llevó a centrarse en el aspecto más delicado de su legado, la memoria y la narrativa. Comprendió que, si bien las cartas náuticas eran esenciales, la cultura que las leía era aún más frágil. Por ello, dedicó gran parte de su energía a la educación formal en Motunui, transformando la cabaña de su abuela Tala en una verdadera escuela de navegación y ecología marina. Su método de enseñanza era envolvente. Se sentaba con los niños y les hacía sentir el pasado, permitiendo que la historia de Te Fiti y su propio viaje se incrustaran en el tejido mismo de sus identidades. Maui, viendo la importancia de preservar el relato oral que tanto había influido en su propia redención, asumió el rol de historiador semidivino. Su talento para la narración épica, que antes se usaba para inflar su propia leyenda, ahora servía para cimentar la verdad histórica. Se transformaba en los personajes de las viejas historias. Era el rugido del volcán, la calma del arrecife y, ocasionalmente, el travieso espíritu del viento. Pero lo hacía con una precisión didáctica, asegurándose de que los jóvenes entendieran las implicaciones morales y ambientales detrás de cada mito. Es fascinante notar cómo el semidios, que una vez luchó contra la autoridad divina para encontrar su lugar, ahora se somete voluntariamente a la autoridad de la verdad histórica transmitida por Moana. Su anzuelo mágico era ahora más una herramienta simbólica. Su verdadera magia residía en su voz capaz de hacer vívido el pasado. Un desafío particularmente delicado surgió cuando una nueva generación de navegantes, criados en la abundancia y la seguridad de las rutas restauradas, comenzó a mostrar signos de complacencia. Había quienes sugerían que, con Maui vigilando las profundidades y Moana dirigiendo la estrategia, el mar ya no merecía tanto respeto ni temor. Este desafío, interno y cultural, era más sutil que cualquier monstruo marino.
Moana y Maui decidieron responder con una demostración de vulnerabilidad compartida. Organizaron un viaje simulado a una zona de aguas, conocidas por su belleza engañosa, un lugar donde las corrientes superficiales eran tranquilas, pero las corrientes profundas eran traicioneras. Durante el viaje, Moana fingió una enfermedad que la inmovilizaba temporalmente, forzando a los jóvenes líderes a tomar decisiones críticas sin su guía inmediata. Maui, por su parte, se limitó a sus transformaciones más pequeñas, a menudo pareciendo un simple pájaro de compañía, forzando a los jóvenes a depender de sus propias lecturas de las estrellas y las mareas. El éxito de este ejercicio fue resonante. Al ver a su líder, la figura casi mítica, vulnerable, y al tener que confiar plenamente en sus propias habilidades bajo la supervisión silenciosa de Maui, los jóvenes redescubrieron el miedo saludable al océano, ese respeto que previene la arrogancia. Al final del simulacro, Moana reveló la farsa con una expresión seria pero amorosa. Les explicó que el mayor peligro no era el mar desconocido, sino la memoria corta. Su propósito final, entendió, no era solo navegar el mundo, sino asegurar que el mundo pudiera seguir navegando mucho después de que ella y Maui hubieran pasado a formar parte de las leyendas que ahora custodiaban. La luz en sus ojos reflejaba la certeza de que el viaje nunca termina, solo cambia de manos, un ciclo hermoso y perpetuo de partida y retorno. El ciclo vital y la transferencia de sabiduría se convirtieron en el eje central de la existencia de Moana. La gran navegante, ahora más cercana a la sabiduría ancestral que a la juventud impetuosa, comprendió que su mayor obra no sería una hazaña de exploración, sino la arquitectura de una cultura autosuficiente. Las islas que una vez fueron islas perdidas eran ahora nodos activos en una red de conocimiento mutuo. Ella se aseguraba de que cada nueva generación entendiera que la seguridad no provenía del aislamiento, sino de la interdependencia cuidadosamente gestionada. Su voz, aunque menos frecuente en las grandes asambleas, resonaba con autoridad en las aulas de Motunui, donde insistía en la importancia de registrar y verificar los nuevos patrones oceánicos, fusionando la tradición oral con la evidencia empírica. Era la suma de su herencia, la valentía de los exploradores y la meticulosidad de un líder responsable. Maui, cuyo aspecto físico comenzaba a mostrar los eones de su existencia, aunque mitigado por su naturaleza divina, abrazaba su papel como el guardián de la verdad histórica con una devoción casi monástica. Su carisma seguía siendo innegable, pero se canalizaba hacia la construcción de monumentos conmemorativos en las islas más importantes, estructuras que no glorificaban solo sus proezas, sino la valentía de los marineros comunes que habían seguido las rutas restauradas. En una ocasión memorable, al encontrarse con una comunidad que había olvidado cómo reparar sus canoas debido a una plaga de algas, Maui no se transformó en un ave majestuosa, sino en un mero tronco de madera resistente, permitiendo a los carpinteros locales estudiar su estructura y aprender a imitar su durabilidad con materiales locales. Esta humildad de forma era la prueba definitiva de su evolución. El semidios había aprendido que el mayor servicio es el que permite al otro volverse fuerte por sí mismo. La belleza de este nuevo mundo residía en la continuidad. Cuando Moana finalmente sintió que su tiempo como líder activa debía ceder ante la siguiente ola de talento, no hubo dolor ni vacío, sino una transición fluida y preordenada. Había entrenado a varios sucesores, mujeres y hombres jóvenes que habían navegado bajo su supervisión en las condiciones más diversas, infundiendo en ellos la misma reverencia por el océano que ella sentía. La entrega formal del gran bastón de mando de Motunui no fue un acto solemne y triste, sino una celebración de un ciclo cumplido. Ella no desaparecía, se integraba en la memoria viva de la isla. Maui se mantuvo a su lado, no como un protector necesario, sino como un compañero de viaje eterno. Él entendió que su propia inmortalidad estaba ahora ligada a la permanencia de la red que ella había tejido. Su promesa tácita era vigilar las fronteras del mundo conocido, asegurando que si alguna amenaza primordial resurgiera, él estaría allí para enfrentarla, permitiendo a Moana disfrutar de la paz que tanto había labrado.
Al mirar el horizonte juntos, ya sin la urgencia de probar nada, el panorama era de una vasta satisfacción. Moana se había convertido en la leyenda más importante de su tiempo, no por haber hecho algo extraordinario una vez, sino por haber enseñado a su gente a vivir extraordinariamente cada día, tejiendo el destino de su pueblo con el vasto, indomable y ahora unido corazón del océano. El retiro de Moana de la gestión diaria no fue un ocaso, sino un ascenso a la veneración. Se convirtió en la sabia consejera, la figura cuya opinión era consultada antes de tomar cualquier decisión que afectara la navegación o el equilibrio ecológico. Su presencia en Motunui era como la de un faro antiguo, siempre encendido, guiando sin necesidad de proyectar un haz cegador. La tranquilidad que emanaba era la de quien ha resuelto la ecuación más compleja de la existencia. ¿Cómo vivir en armonía con fuerzas inmensurables? Su rostro, curtido por el sol y el viento salino, se había convertido en el mapa viviente de la historia de su pueblo. Ella ya no navegaba físicamente, pero su espíritu estaba en cada vela que se hinchaba con el viento favorable, en cada carta náutica trazada con precisión. Maui, testigo de esta transformación de la heroína en mito viviente, encontró en este nuevo rol de compañero permanente una estabilidad que ni siquiera la aprobación de los dioses le había brindado. El semidios se había despojado de la necesidad de espectacularidad. Sus apariciones en las islas eran ahora eventos discretos, a menudo anunciados solo por un cambio en el patrón del oleaje o una sombra inusualmente grande proyectada por un ave marina. Su misión se había reenfocado en ser el cemento invisible de la Confederación de Navegantes. Mantenía a raya las amenazas externas, sí, pero su trabajo más arduo era la mediación sutil entre las tradiciones de las islas, asegurando que las pequeñas fricciones culturales no se convirtieran en fracturas que Moana había pasado toda una vida tratando de sellar. Su carisma se había refinado en una empatía profunda, resultado de haber visto, a través de los ojos de Moana, el valor intrínseco de cada vida humana sencilla. La prueba final de la solidez de la red llegó no con una calamidad natural, sino con un desafío ideológico. Un grupo de navegantes de las islas periféricas, aquellos que se habían unido más recientemente, comenzaron a cuestionar la necesidad de seguir las complejas rutas y los protocolos ecológicos establecidos. Argumentaban que, con el océano tan pacífico, podían permitirse volver a métodos más simples y rápidos, incluso si eran menos sostenibles. La nueva generación, criada en la bonanza, olvidaba fácilmente el miedo y el trabajo duro que había forjado la paz actual. Moana, desde su retiro, manejó esta crisis con una maestría narrativa. No convocó a Maui para una demostración de fuerza. En cambio, invitó a los líderes jóvenes a una expedición corta pero reveladora a las fronteras del conocimiento recién adquirido. Los guió a una zona donde las corrientes, aunque estables en apariencia, habían comenzado a acumular contaminantes imperceptibles, desechos de una era anterior o quizás subproductos de un fenómeno volcánico lejano que aún no había afectado visiblemente la superficie. Moana no les mostró el peligro, les hizo olerlo, les hizo sentir la sutil toxicidad que se había filtrado. Luego, los hizo navegar utilizando exclusivamente las viejas técnicas de Motunui antes de la restauración, obligándolos a sentir la lentitud y la ineficiencia de un sistema desconectado. Maui no intervino, pero su presencia fue crucial. Transformado en una roca inmóvil y antigua en el fondo, su forma inmutable servía como ancla psicológica, un recordatorio silencioso del poder durmiente bajo sus pies. Al final, los jóvenes regresaron con una comprensión visceral. El orden actual no era un estado natural, sino un logro constante, una tarea diaria. Moana cerró el ciclo explicando que la verdadera libertad no es la ausencia de reglas, sino la sabiduría para seguir las reglas que garantizan la supervivencia colectiva. Su legado final fue la institucionalización de la humildad. Cada navegante debía recordar siempre que el océano era más grande y más complejo que cualquier conocimiento que él o ella pudiera poseer, asegurando que el espíritu de exploración y respeto se mantuviera vivo, un faro perpetuo en la inmensidad azul.
El paso del tiempo consolidó a Moana no solo como la líder fundadora de la nueva era de navegación, sino como la personificación misma de la sabiduría oceánica. Su presencia en Motunui, aunque ya no al frente de la flota, se sentía en la arquitectura de cada nueva canoa y en la cadencia de las canciones que relataban las rutas interconectadas. Ella había alcanzado una especie de trascendencia terrenal donde su retiro era en realidad una expansión de su influencia. Las arrugas en su rostro no eran signos de desgaste, sino mapas grabados por la experiencia, testimonio de innumerables amaneceres vistos desde el timón y la gestión paciente de las crisis diplomáticas. Su mayor logro se manifestaba en la confianza de la gente. La duda había sido reemplazada por una curiosidad metódica sobre el mar, un enfoque científico y espiritual a la vez. Maui, el semidios, había encontrado en esta etapa de su existencia un propósito que superaba con creces su antigua ambición de ser adorado. Se había convertido en el ancla mítica, el ser que aseguraba que las fronteras del mundo conocido se respetaran. Ya no buscaba el favor de los dioses, sino el respeto silencioso de los navegantes. Su rol se había especializado, se enfocaba en las amenazas que requerían una escala de poder más allá de lo humano, como la desviación de grandes corrientes o la estabilización de placas tectónicas superficiales que amenazaban atolones recién poblados. Si Moana era la mente estratégica, Maui era la fuerza de respuesta inmediata, pero ejecutada con una delicadeza forjada por la observación constante de Moana. Había aprendido que la verdadera potencia reside en la contención. Su anzuelo, aunque conservado en un lugar de honor, raramente era desenvainado. Su forma preferida ahora era la de una inmensa y silenciosa criatura marina que patrullaba los abismos. La lección final de Moana a la generación nacida bajo la paz restaurada fue sobre la naturaleza cíclica del cambio. Un año, las aguas se tornaron inusualmente cálidas, amenazando los patrones de desove de especies vitales para el comercio entre islas. Los jóvenes líderes, acostumbrados a la estabilidad, temieron un desastre inminente, un regreso del caos original. Moana los reunió y les recordó la historia de Te Fiti. El poder de la vida reside en su capacidad de reinicio, pero el reinicio requiere un sacrificio temporal y una fe inquebrantable en el proceso. En lugar de combatir el calor, Moana guió a los navegantes para que utilizaran las corrientes más cálidas, adaptando sus rutas de pesca y comercio temporalmente hacia zonas más profundas y frescas, demostrando que la adaptación inteligente es superior a la resistencia ciega. Al contemplar el éxito de esta maniobra ecológica, Moana sintió una paz profunda. Había asegurado que su pueblo no solo supiera navegar, sino que supiera vivir con el océano, aceptando su mutabilidad como parte de su belleza. Su conexión con Maui se había convertido en una simbiosis silenciosa. Se entendían sin palabras, compartiendo la carga de ser los guardianes de un mundo que habían ayudado a sanar. Maui la miró y por primera vez en siglos no vio a la heroína que necesitaba su ayuda, sino a la arquitecta de un orden que perduraría. El semidios asintió, una señal de entendimiento completo. Moana no necesitaba ir más lejos. Ella se había convertido en el hogar, el punto fijo alrededor del cual todo el vasto y navegable mundo podía seguir girando en armonía. Su leyenda no terminó con una gran aventura final, sino con la lenta, hermosa y continua expansión de la vida que había hecho posible. El destino de Moana se había entrelazado irrevocablemente con el ritmo del agua, una danza que continuaba incluso cuando sus pies estaban firmemente plantados en la arena de Motunui. Su influencia se había vuelto etérea, impregnando el aire con una expectativa de sabiduría. Cuando hablaba, los ancianos inclinaban la cabeza no por obligación, sino por el reconocimiento de una verdad que había sido probada en las tormentas más duras. Los jóvenes la veían no como una jefa, sino como un oráculo práctico, la viva encarnación de la conexión entre la tierra y el mar. La casa de su abuela Tala, ahora el centro de instrucción, olía a incienso de sándalo y pergaminos de hojas de palmera, y Moana se sentaba allí, sonriendo mientras los alumnos debatían las complejidades de las mareas lunares con la misma pasión con la que antaño debatían los mitos de Maui. Maui, cuya existencia había sido una larga búsqueda de reconocimiento, había encontrado su santuario en la periferia de la leyenda de Moana,
Se había transformado en el protector invisible, el que aseguraba que el tejido de la civilización recién restaurada no se deshilachara por fuerzas oscuras más allá de la comprensión humana. Su forma favorita en esta etapa era la de una sombra proyectada sobre el agua durante las noches sin luna, una presencia reconfortante para los navegantes solitarios. En una ocasión, una expedición que llevaba los nuevos tratados de comercio se encontró acorralada por un fenómeno de magnetismo marino errático que desorientaba sus brújulas y les robaba el sentido de la orientación. Maui no luchó contra el magnetismo. Se transformó en una serie de grandes aves marinas, cada una con un patrón de vuelo específico, que actuaron como guía visual para la flota perdida. Al ver la sincronía perfecta de estas aves, los navegantes entendieron que la magia estaba ahora al servicio de la logística y la seguridad. El semidios, antaño impulsado por la necesidad de ser el más grande, ahora encontraba grandeza en el servicio anónimo. La prueba más conmovedora de la madurez de Moana llegó con la llegada de un barco inusual. No era una canoa tribal, sino un navío de madera tosca, llegado de un continente lejano, habitado por personas que habían perdido completamente la conexión con el océano y que solo navegaban por necesidad desesperada. Sus marineros eran desconfiados, sus técnicas brutales, y temían a Moana y Maui como a demonios marinos. Moana no los recibió con halagos ni con amenazas. En cambio, les ofreció un regalo. Un mapa detallado de sus propias aguas costeras, anotado con advertencias sobre los arrecifes poco profundos y las corrientes peligrosas que ellos mismos ignoraban. Al ver la precisión del conocimiento de Moana sobre sus propios mares locales, la desconfianza de los extranjeros se derritió, reemplazada por una reverencia cautelosa. Fue la demostración final de que el poder verdadero residía en la posesión de la información y la voluntad de compartirla sin pedir nada a cambio. Al final de sus días activos, cuando el sol se ponía sobre Motunui, Moana a menudo se sentaba en la orilla con Maui, observando las nuevas flotas salir y regresar con confianza renovada. Ya no había urgencia en sus miradas hacia el horizonte, sino una profunda satisfacción. Habían logrado lo imposible, domesticar el miedo ancestral sin destruir la majestad del océano. Moana sonrió, tocando la mano de Maui, una mujer que se había convertido en leyenda y un semidios que había encontrado la humanidad en el servicio. La verdadera victoria no fue restaurar el corazón de Te Fiti o unir a los pueblos, sino crear un futuro donde la próxima generación no tuviera que convertirse en héroes para sobrevivir. Solo tenían que ser buenos navegantes y mejores vecinos. Y ese, Moana lo sabía, era un legado que el océano nunca olvidaría. Hola a todos y bienvenidos al canal Narrative Space. Si les gusta nuestro contenido, no olviden suscribirse y darle a me gusta. Hoy vamos a discutir la película Moana 2 del año 2024. La aventura de Moana, la joven navegante que una vez salvó a su isla de Motunui del olvido y restauró el corazón de Te Fiti, no había terminado, sino que se había transformado en una búsqueda más profunda y personal. Tras su épico viaje inicial, donde demostró una conexión innata con el océano, una habilidad que pocos poseen y que la ha marcado como descendiente de grandes exploradores, ahora se encontraba lidiando con las responsabilidades del liderazgo en su hogar. Aunque su corazón seguía latiendo al ritmo de las olas, debía equilibrar el deber hacia su gente con el llamado ineludible del mar abierto. El catalizador de esta nueva travesía fue la aparición de un mensaje antiguo, una señal que resonó a través de las aguas, despertando en ella la necesidad de reunir a los pueblos dispersos del océano, aquellos que habían perdido sus rutas y sus historias debido a la separación de las antiguas sendas de navegación. Este llamado no era solo una misión comunitaria, era una necesidad para ella misma, una aspiración que siempre había llevado dentro, inspirada por las leyendas que su abuela Tala le había contado sobre la grandeza de sus ancestros, quienes no temían a lo desconocido. Maui, el semidios del viento y el mar, con su carisma desbordante y su eterna lucha por demostrar su valía, se unió a ella nuevamente.
Es fascinante ver cómo su trayectoria, marcada por un pasado de soledad y la necesidad constante de la aprobación a través de hazañas grandiosas, encuentra un propósito más genuino al lado de Moana. Él, el maestro de la transformación, ahora servía como un apoyo y, a veces, un contrapunto cómico a la firme determinación de la joven jefa. Su poder, que evoca la fuerza de las tormentas y la calma del arrecife, era esencial para enfrentar los nuevos peligros. El viaje los llevó más allá de lo que se creía posible, a través de parajes donde el océano mismo parecía conspirar contra ellos. Encontraron tribus que habían olvidado su identidad marítima, aferrándose a una existencia terrestre por miedo o por inercia. Moana, con su empatía y su habilidad para escuchar el susurro del mar, se dedicó a reconectar estas comunidades con su herencia oceánica. Era evidente que su formación como líder estaba influenciada por la sabiduría ancestral y la valentía demostrada al enfrentarse a criaturas míticas como el gigante Tamatoa, lo que le otorgaba una autoridad natural. Uno de los mayores desafíos surgió en forma de un poder marino más oscuro y turbulento que el simple caos natural. Se trataba de fuerzas elementales descontroladas, manifestaciones de un equilibrio roto en el corazón del océano que solo podía ser calmado a través de la unidad y la comprensión profunda de los patrones del mar. Aquí, la música y el ritmo jugaron un papel crucial, no solo como entretenimiento o expresión cultural, sino como un lenguaje capaz de influir en el entorno. Una lección que Moana aprendió al observar cómo la armonía podía calmar la furia. Maui, por su parte, tuvo que confrontar sus propias inseguridades mientras protegía a Moana, reconociendo que su mayor fuerza no radicaba solo en su anzuelo mágico, sino en su capacidad para ser un verdadero aliado y guía, no solo un protector arrogante. La dinámica entre ambos se solidificó. Ella aportaba la visión y la conexión espiritual, él la potencia y la experiencia práctica en el manejo de lo sobrenatural. Finalmente, tras navegar tormentas inenarrables y resolver enigmas antiguos que requerían más astucia que fuerza bruta, Moana logró su objetivo. No solo reunió a los pueblos navegantes, devolviéndoles sus mapas estelares y sus rutas olvidadas, sino que también redefinió su propio rol. Se consolidó como el puente entre la tradición y el futuro, una líder que entendía que el verdadero poder de su gente residía en su movilidad y su conexión inquebrantable con el vasto y generoso océano que una vez la había elegido. El retorno fue más que un simple regreso a casa. Fue la inauguración de una nueva era de exploración y unidad para todos los pueblos del mar. El regreso de Moana a Motunui no fue un simple cese de hostilidades, sino el inicio de un profundo proceso de enseñanza y liderazgo. Se notaba en ella una madurez adquirida no solo por los pergaminos o las lecciones de su padre, sino por la experiencia directa de haber guiado a una flota a través de lo inexplorado. Su presencia irradiaba una calma que recordaba el ojo de un huracán. Serena en el centro, pero rodeada de la energía de quien ha bailado con las mareas más feroces. Al compartir sus descubrimientos, no imponía, narraba. Sus palabras tenían el peso de la sal y la persistencia de las olas contra la roca, logrando que los ancianos y los jóvenes de la isla vieran más allá del arrecife que tanto tiempo los había contenido por seguridad. Maui, siempre un torbellino de músculos y fanfarronería, encontró en este nuevo papel de consejero y protector una satisfacción que sus proezas individuales rara vez le habían otorgado. Es interesante observar al semidios, cuya existencia había girado en torno a la necesidad de impresionar, encontrando validación en el apoyo silencioso a una líder que no necesitaba que él realizara actos grandilocuentes para respetarlo. Su habilidad para transformarse, que en el pasado usaba para intimidar o conquistar, ahora se empleaba en construir refugios rápidos durante las escalas o para crear ilusiones que tranquilizaran a los pueblos temerosos. Recordaba su infancia, marcada por el rechazo y la búsqueda de aceptación divina, y en la firmeza y justicia de Moana encontraba un eco de la aceptación que siempre anheló, aunque esta vez no fuera para él directamente, sino para la causa que ambos defendían. La travesía para unificar a los navegantes se desarrolló como una serie de encuentros culturales, donde cada nuevo atolón revelaba un dialecto o una técnica de navegación casi extinta.
Moana, cuya memoria visual y auditiva era afinada por años de escuchar las historias del viento, demostraba una capacidad camaleónica para adaptarse. Encontraron comunidades que, por temor a los monstruos marinos o a las leyendas oscuras, habían enterrado sus canoas y habían comenzado a cultivar islas pequeñas, olvidando el vasto potencial que yacía a su alrededor. Fue en estos lugares donde la música de Moana, esa melodía sencilla y poderosa que parecía emanar directamente de su espíritu, actuó como un ungüento para el miedo ancestral. La resonancia de su voz se convirtió en la prueba de que el océano no era solo un obstáculo, sino un camino. Hubo momentos de duda profunda, especialmente cuando enfrentaron la resistencia de un grupo de navegantes dogmáticos, cuyo líder argumentaba que las viejas formas eran las únicas seguras. En estas confrontaciones, Moana no recurrió a la magia ni a la fuerza de Maui, sino a la lógica de la navegación, la demostración práctica. Utilizando las estrellas y las corrientes que había memorizado, trazó una ruta compleja que probó la ineficacia de su aislamiento y la superioridad de la conexión. Fue un triunfo del intelecto y la experiencia frente al fanatismo. El viaje culminó con la revelación de que el desorden que perturbaba el mar no era un villano único, sino el eco de la desconexión misma. Los pueblos, al estar separados y haber dejado morir sus rutas, habían debilitado el espíritu del océano. Moana, al restaurar la red de comunicación y navegación, al hacer que miles de voces cantaran al unísono sobre el agua, sanó esa fractura. Su logro fue doble. Devolvió a los pueblos el mapa y les devolvió la confianza para usarlo. Ella misma, al regresar, ya no era solo la jefa de Motunui, sino la cartógrafa viviente de un archipiélago renacido, una figura cuya leyenda se tejía con hilos de coraje y una inmensa capacidad de escucha. El legado que Moana tejía con cada ola y cada nuevo contacto no era meramente político o geográfico. Era una rearticulación de la identidad polinésica, un recordatorio de que la exploración no es una aventura aislada, sino un acto de comunión y memoria colectiva. Se percibía en ella una profunda serenidad, aquella que solo se gana al haber mirado al abismo del miedo y haber encontrado, en lugar de un monstruo, un reflejo de sí misma y de su linaje. Su vestimenta, aunque adaptada a las nuevas exigencias del liderazgo, aún conservaba los tintes orgánicos y las texturas naturales de Motunui, simbolizando que la tradición no es una jaula, sino el ancla desde la cual se puede zarpar con seguridad. Maui, mientras tanto, continuaba su metamorfosis emocional. Su arco narrativo en esta etapa se centró en la humildad del servicio bien ejecutado. Si antes su motor era la búsqueda de la admiración pública, ahora encontraba satisfacción en ser el escudo invisible, el que aseguraba que las canoas pequeñas pudieran soportar el embate de las olas grandes. Su perspectiva, forjada en la dureza de ser abandonado por los dioses, le permitía comprender el miedo a la soledad que sentían muchas de estas tribus aisladas. En un momento particularmente conmovedor, transformado en un pájaro gigante, no para alardear, sino para guiar a una comunidad costera a través de una densa niebla mágica que nublaba sus sentidos, demostró que el heroísmo verdadero reside en la utilidad desinteresada. Era un Maui más reflexivo, cuyo repertorio de chistes y exhibiciones se había reducido, dejando espacio para el consejo sabio y oportuno. La unificación no fue fácil. La desconfianza era un mar profundo. En una de las islas más remotas, donde la gente había adoptado una vida casi terrestre, obsesionados con la agricultura y temerosos de la profundidad, Moana tuvo que recurrir a su abuela Tala de una manera más íntima. Al recrear las danzas ancestrales en la orilla, bajo la luz de la luna, no estaba simplemente actuando, estaba invocando la memoria genética de su pueblo. Las formas de su cuerpo replicaban los movimientos de los antiguos navegantes, y esa conexión visceral hizo que los ancianos recordaran el sabor de la sal en sus labios y la promesa del horizonte. Era una lección de liderazgo que trascendía la retórica. La historia debe ser sentida, no solo escuchada. El desenlace de la misión fue menos un choque de poder y más una resolución armónica. El caos marino se disipó no porque Moana lo derrotara con una fuerza titánica, sino porque al restaurar las rutas, restauró el flujo de información y de vida entre las islas.
Las corrientes, que habían comenzado a volverse erráticas, encontraron su cauce natural al sincronizarse con las intenciones unificadas de los navegantes. Moana se dio cuenta de que ella no era solo una guía, sino un punto de convergencia, el nodo que permitía a toda la red oceánica funcionar correctamente. Al despedirse de Maui, quien prometió seguir explorando y manteniendo el equilibrio, se consolidó la idea de que su aventura continuaría siempre que hubiera un horizonte por conquistar o una comunidad por reconectar, un ciclo perpetuo de descubrimiento y regreso al hogar enriquecido. El retorno a Motunui marcó el inicio de una etapa de consolidación y enseñanza, un periodo donde la joven navegante demostraba que el verdadero poder de un líder no reside en la capacidad de irse, sino en cómo se transforma el lugar de donde se vino. Moana, ahora imbuida de la sabiduría de innumerables encuentros y tormentas superadas, se dedicó a integrar el conocimiento adquirido en la vida cotidiana de su aldea. Observarla dirigir las tareas de pesca o la construcción de nuevas embarcaciones era presenciar la fusión de lo antiguo y lo nuevo. Utilizaba las técnicas de navegación aprendidas de los pueblos lejanos, pero las tejía con los materiales y la filosofía de su gente, creando una cultura insular más resiliente y abierta. Su serenidad era palpable, una calma que no negaba el peligro, sino que lo había domesticado a través de la comprensión. Maui, cuya presencia en la isla era siempre un evento considerable, se encontró en un rol inesperado, el mentor de la nueva generación de exploradores de Motunui. El semidios, que había pasado su existencia buscando su propio lugar en el cosmos, ahora encontraba una profunda satisfacción al compartir sus conocimientos sobre las criaturas marinas y las transformaciones atmosféricas con los jóvenes. Era un contraste fascinante ver al dios del trueno y el viento, conocido por su ego desmedido, instruyendo pacientemente a niños sobre cómo reconocer un patrón de viento favorable, corrigiendo sus movimientos sin la arrogancia de antaño. Esta etapa de docencia evidenció su crecimiento. La validación que antes buscaba en el asombro, ahora la encontraba en la utilidad práctica y en la conexión genuina con aquellos que no buscaban explotarlo, sino aprender de su vasta experiencia. Sin embargo, el mar, siempre cambiante, pronto presentó un nuevo desafío que requería la experiencia combinada de ambos. Aunque las rutas estaban restauradas y las tribus comunicadas, una serie de anomalías climáticas, más complejas que las anteriores, comenzaron a afectar los patrones de migración de los peces y las cosechas marinas. Esto no era un desequilibrio provocado por la desconexión, sino una respuesta del ecosistema global a una alteración aún más profunda, posiblemente originada en los confines del Océano Pacífico que aún quedaban inexplorados. Moana sintió de inmediato que este llamado era diferente. No era una llamada para reunir, sino una exigencia para proteger la vida misma que sustentaba a todos los pueblos que acababa de unir. Esta nueva misión forzó a Moana a tomar decisiones difíciles respecto a su permanencia en Motunui. El peso del liderazgo se hizo más evidente al tener que dejar a su gente en un momento de estabilidad recién lograda. Con un acto de profunda confianza en su padre y los ancianos, delegó la autoridad temporalmente, asegurándoles que su partida era tan esencial para su seguridad como lo había sido su regreso. Se despidió de Maui con un entendimiento tácito. El semidios, ahora más anclado a la realidad y menos a la leyenda, no solo la acompañaría, sino que actuaría como su estratega y fuerza de choque, entendiendo que este viaje no tenía un fin inmediato, sino que era una vigilancia constante sobre el equilibrio del mundo acuático. Juntos, con la sabiduría de los ancestros en sus corazones y la promesa de un futuro conectado en sus velas, se hicieron a la mar hacia el horizonte que parecía no tener límites. El horizonte ante Moana y Maui no era ya un misterio a conquistar, sino una responsabilidad compartida con el vasto azul. La nueva travesía, nacida de las extrañas fluctuaciones que amenazaban el sustento de los pueblos navegantes, los llevó hacia las latitudes menos cartografiadas, zonas donde el mar, antaño fuente de vida y leyendas, mostraba signos de una fatiga profunda. Moana notaba en las corrientes una melancolía inusual, una lentitud que no correspondía a los ritmos que su corazón había aprendido a interpretar.
Su enfoque era ahora menos épico y más científico, combinando la intuición heredada con la observación metódica de los cambios sutiles en el color del agua y el comportamiento de las criaturas marinas. Se había convertido en una ecologista navegante, cuya mayor herramienta era la paciencia. Maui, por su parte, enfrentaba un reto que ponía a prueba su versatilidad de formas. Las anomalías no respondían a la fuerza bruta ni a las ilusiones. Parecían ser la manifestación de un agotamiento geológico, quizás vinculado a antiguas tensiones volcánicas que resonaban bajo el lecho marino. El semidios dedicaba sus energías a explorar las profundidades, transformándose en criaturas abisales para evaluar la salud de las chimeneas hidrotermales y los arrecifes profundos. Su orgullo se había transformado en una responsabilidad pragmática. Ya no buscaba el aplauso por sus transformaciones, sino que utilizaba cada forma como una herramienta específica para la indagación. Era un cambio significativo para quien una vez se obsesionó con el brillo de su propio anzuelo. Ahora, su valor radicaba en la información que podía recopilar desde las profundidades oscuras, lejos de la luz del sol y la admiración. En una etapa crucial del viaje, se encontraron con una comunidad olvidada, no aislada por miedo, sino por accidente geográfico, atrapada en un atolón que había quedado rodeado por un nuevo y errático campo de remolinos. Estos habitantes eran expertos en la pesca de aguas profundas, pero su conocimiento se había estancado, incapaces de percibir el cambio sistémico que los amenazaba. Moana, recordando las lecciones de su abuela sobre la interconexión de todo ser vivo, no intentó forzar su salida. En su lugar, utilizó su canto no para calmar, sino para interactuar con el fenómeno del remolino. Ella y Maui trabajaron en tándem, ella armonizando el sonido para interactuar con la resonancia del agua, y él utilizando su poder para crear contrafuertes temporales de viento y corriente. Fue un acto de ingeniería acuática guiado por el arte. El clímax de esta fase no fue una batalla contra un ser mítico, sino una revelación sobre la magnitud de la interdependencia oceánica. Descubrieron que la sequía que afectaban algunas islas y la excesiva actividad de otras eran ecos de una misma causa: la pérdida de un antiguo depósito de energía vital, no el corazón de Te Fiti esta vez, sino una fuente secundaria que regulaba los flujos térmicos oceánicos. Moana comprendió que su misión no era solo reunir a los pueblos, sino enseñarles a ser guardianes activos de todo el ecosistema. La solución implicaba un esfuerzo coordinado de todos los navegantes para redirigir corrientes menores y restaurar el equilibrio mediante una acción colectiva y continua, no una única intervención heroica. Al lograrlo, la sensación de Moana no era de triunfo individual, sino de profunda satisfacción comunitaria. Había pasado de ser la salvadora a ser la maestra de la sostenibilidad oceánica, un papel que se ajustaba perfectamente a su espíritu navegante y a su corazón dedicado al mar. El éxito en la restauración del equilibrio térmico del océano no significó el final de las responsabilidades, sino la maduración de Moana como estratega global. De regreso en Motunui, su narrativa al Consejo no fue un informe de victorias, sino un plan de acción continuo. Ella había comprendido que el océano no era un recurso a explotar o una fuerza a dominar, sino un paciente complejo que requería atención constante. Su estilo de liderazgo se había refinado hasta convertirse en una diplomacia fluida y adaptable, donde cada comunidad, por pequeña que fuera, aportaba una pieza vital al rompecabezas del mantenimiento marino. La influencia de su viaje se reflejó en Motunui. Las nuevas canoas llevaban velas diseñadas con patrones estelares aprendidos de los navegantes del norte, y las historias contadas alrededor del fuego ahora incluían advertencias sobre la fragilidad de los ecosistemas profundos. Maui, observando el metódico trabajo de Moana, experimentó una revelación sobre la naturaleza del poder duradero. Su propia historia, marcada por gestas grandilocuentes que a menudo dejaban tras de sí consecuencias imprevistas, contrastaba con la sostenibilidad de las soluciones de Moana. El semidios, cuya vida se había definido por la búsqueda de un lugar en el panteón divino, encontró en el servicio humilde a la comunidad global un propósito más profundo que cualquier hazaña épica.
Se dedicó a patrullar las rutas recién establecidas, no como un guardián arrogante, sino como un faro de disuasión para cualquier fuerza que amenazara la nueva red de cooperación. Sus transformaciones ahora estaban enfocadas en la infraestructura. Se convirtió en el constructor de las balizas oceánicas más resistentes, utilizando su fuerza divina para anclar señales de advertencia en puntos clave del mar. La mayor satisfacción para ambos residía en ver a los jóvenes de las diferentes islas interactuar. Los niños de Motunui, que antes solo escuchaban leyendas sobre los exploradores, ahora conversaban animadamente con los hijos de las tribus recién reunidas sobre el uso de los nudos marineros o la predicción del oleaje. Moana fomentaba estos intercambios, reconociendo que la memoria colectiva y la innovación solo florecen cuando se mezclan. Ella misma, al pasar tiempo enseñando a los niños a trazar cartas náuticas en la arena, sentía que su propio corazón, el que había sido elegido por el océano, se expandía al ver que el legado de la exploración se arraigaba firmemente en la nueva generación. El viaje no había terminado, pero la naturaleza de la aventura había cambiado. Ya no se trataba de encontrar un objeto o derrotar a un antagonista singular, sino de gestionar un ecosistema interconectado. Moana y Maui, ahora unidos por un entendimiento maduro y respetuoso, se preparaban para la siguiente fase, la diplomacia preventiva. Sabían que vendrían nuevas tormentas, nuevos desequilibrios, pero ahora contaban con una red humana capaz de responder. La visión de Moana se había cumplido. El océano no estaba simplemente salvado. Estaba vivo, conectado, y por primera vez en siglos era verdaderamente hogar para todos sus hijos. Su aventura se había transformado en un servicio eterno, una guardia vigilante sobre la belleza indomable del mundo azul. El mantenimiento de un ecosistema tan vasto y dinámico como el océano exigía una dedicación que trascendía la vida de una sola líder. Moana, consciente de su propia mortalidad y la necesidad de institucionalizar la vigilancia, comenzó a diseñar un sistema de relevo y comunicación que asegurara la continuidad de la red navegable. Esta etapa se centró en la codificación de los conocimientos, traduciendo la intuición y la sabiduría oral en manuales y rituales que pudieran ser transmitidos con precisión. Ella entendía que la inspiración es efímera, pero la estructura es perdurable. Por ello, dedicó meses a viajar nuevamente, pero esta vez no para buscar lo perdido, sino para establecer centros de conocimiento en puntos estratégicos del archipiélago, donde los navegantes jóvenes pudieran aprender no solo a leer las estrellas, sino también a interpretar las sutiles señales de desequilibrio ecológico. Maui, reflejando la seriedad de la tarea, se había convertido en el principal garante de la seguridad de estas nuevas infraestructuras de conocimiento. Su figura, que antaño evocaba el caos elemental, ahora se asociaba con la solidez y la inmutabilidad. Si un arrecife estaba bajo amenaza por corrientes peligrosas, o si una ruta de comunicación se volvía intransitable, era el semidios quien intervenía, utilizando su inmensa fuerza para estabilizar temporalmente la zona, mientras los navegantes locales aplicaban las técnicas que Moana les había enseñado. En este rol, Maui parecía haber encontrado la paz definitiva. Su búsqueda de un lugar entre los dioses se desvaneció ante la satisfacción de ser un pilar para la humanidad, un protector tan necesario como invisible. Su carisma no desapareció, sino que se templó, volviéndose una herramienta para levantar la moral en momentos de adversidad, en lugar de una simple exhibición de poder. Un episodio que ilustra esta nueva dinámica ocurrió cuando una serie de erupciones submarinas menores comenzaron a alterar la salinidad y la temperatura alrededor de un grupo de islas recién integradas. Los habitantes, al no tener todavía la experiencia de Moana, entraron en pánico, temiendo el regreso de viejas maldiciones. Moana no viajó inmediatamente. En su lugar, organizó una videoconferencia náutica primitiva. Utilizó espejos pulidos y señales de humo sincronizadas para comunicarse con el centro de Motunui, coordinando una respuesta desde la distancia. Mientras ella dirigía la estrategia de mitigación a través de estos mensajes codificados, Maui descendió a las profundidades. Su descenso fue lento y metódico, no el rápido picado de un depredador, sino el cuidadoso sondaje de un ingeniero.
Al estabilizar la fuente de la perturbación mediante la redistribución de rocas volcánicas con su fuerza incalculable, demostró que la magia y la fuerza, cuando están al servicio de un plan bien estructurado, pueden lograr una armonía sostenible. Moana, al ver los resultados de la acción coordinada, sonrió con una alegría que no era explosiva, sino profunda y arraigada. Había logrado trascender la necesidad del heroísmo individual. Su mayor triunfo fue hacer innecesaria su propia intervención constante. Ella había tejido una red de responsabilidades tan fuerte que el océano, aunque siempre salvaje, se sentía cuidado y atendido por miles de manos y ojos. El futuro ya no dependía de un corazón restaurado por una heroína, sino de una cultura navegante consciente y conectada, un testimonio perdurable de que la exploración más grande no es hacia el exterior, sino hacia la comprensión y el respeto por lo que ya se tiene. El paso del tiempo dejó una marca sutil pero profunda en Moana. Ya no era la joven impetuosa que había desafiado al mar por pura vocación. Ahora era una matriarca del océano, una figura cuya sabiduría se medía no por la distancia que había navegado, sino por la complejidad de los problemas que evitaba que sucedieran. Su cabello, antes lleno del sol recién descubierto, ahora tenía hebras plateadas que brillaban con la luz de las estrellas que la habían guiado tantas noches. Esta madurez la llevó a centrarse en el aspecto más delicado de su legado, la memoria y la narrativa. Comprendió que, si bien las cartas náuticas eran esenciales, la cultura que las leía era aún más frágil. Por ello, dedicó gran parte de su energía a la educación formal en Motunui, transformando la cabaña de su abuela Tala en una verdadera escuela de navegación y ecología marina. Su método de enseñanza era envolvente. Se sentaba con los niños y les hacía sentir el pasado, permitiendo que la historia de Te Fiti y su propio viaje se incrustaran en el tejido mismo de sus identidades. Maui, viendo la importancia de preservar el relato oral que tanto había influido en su propia redención, asumió el rol de historiador semidivino. Su talento para la narración épica, que antes se usaba para inflar su propia leyenda, ahora servía para cimentar la verdad histórica. Se transformaba en los personajes de las viejas historias. Era el rugido del volcán, la calma del arrecife y, ocasionalmente, el travieso espíritu del viento. Pero lo hacía con una precisión didáctica, asegurándose de que los jóvenes entendieran las implicaciones morales y ambientales detrás de cada mito. Es fascinante notar cómo el semidios, que una vez luchó contra la autoridad divina para encontrar su lugar, ahora se somete voluntariamente a la autoridad de la verdad histórica transmitida por Moana. Su anzuelo mágico era ahora más una herramienta simbólica. Su verdadera magia residía en su voz capaz de hacer vívido el pasado. Un desafío particularmente delicado surgió cuando una nueva generación de navegantes, criados en la abundancia y la seguridad de las rutas restauradas, comenzó a mostrar signos de complacencia. Había quienes sugerían que, con Maui vigilando las profundidades y Moana dirigiendo la estrategia, el mar ya no merecía tanto respeto ni temor. Este desafío, interno y cultural, era más sutil que cualquier monstruo marino. Moana y Maui decidieron responder con una demostración de vulnerabilidad compartida. Organizaron un viaje simulado a una zona de aguas, conocidas por su belleza engañosa, un lugar donde las corrientes superficiales eran tranquilas, pero las corrientes profundas eran traicioneras. Durante el viaje, Moana fingió una enfermedad que la inmovilizaba temporalmente, forzando a los jóvenes líderes a tomar decisiones críticas sin su guía inmediata. Maui, por su parte, se limitó a sus transformaciones más pequeñas, a menudo pareciendo un simple pájaro de compañía, forzando a los jóvenes a depender de sus propias lecturas de las estrellas y las mareas. El éxito de este ejercicio fue resonante. Al ver a su líder, la figura casi mítica, vulnerable, y al tener que confiar plenamente en sus propias habilidades bajo la supervisión silenciosa de Maui, los jóvenes redescubrieron el miedo saludable al océano, ese respeto que previene la arrogancia. Al final del simulacro, Moana reveló la farsa con una expresión seria pero amorosa. Les explicó que el mayor peligro no era el mar desconocido, sino la memoria corta. Su propósito final, entendió, no era solo navegar el mundo,
sino asegurar que el mundo pudiera seguir navegando mucho después de que ella y Maui hubieran pasado a formar parte de las leyendas que ahora custodiaban. La luz en sus ojos reflejaba la certeza de que el viaje nunca termina, solo cambia de manos, un ciclo hermoso y perpetuo de partida y retorno. El ciclo vital y la transferencia de sabiduría se convirtieron en el eje central de la existencia de Moana. La gran navegante, ahora más cercana a la sabiduría ancestral que a la juventud impetuosa, comprendió que su mayor obra no sería una hazaña de exploración, sino la arquitectura de una cultura autosuficiente. Las islas que una vez fueron islas perdidas eran ahora nodos activos en una red de conocimiento mutuo. Ella se aseguraba de que cada nueva generación entendiera que la seguridad no provenía del aislamiento, sino de la interdependencia cuidadosamente gestionada. Su voz, aunque menos frecuente en las grandes asambleas, resonaba con autoridad en las aulas de Motunui, donde insistía en la importancia de registrar y verificar los nuevos patrones oceánicos, fusionando la tradición oral con la evidencia empírica. Era la suma de su herencia, la valentía de los exploradores y la meticulosidad de un líder responsable. Maui, cuyo aspecto físico comenzaba a mostrar los eones de su existencia, aunque mitigado por su naturaleza divina, abrazaba su papel como el guardián de la verdad histórica con una devoción casi monástica. Su carisma seguía siendo innegable, pero se canalizaba hacia la construcción de monumentos conmemorativos en las islas más importantes, estructuras que no glorificaban solo sus proezas, sino la valentía de los marineros comunes que habían seguido las rutas restauradas. En una ocasión memorable, al encontrarse con una comunidad que había olvidado cómo reparar sus canoas debido a una plaga de algas, Maui no se transformó en un ave majestuosa, sino en un mero tronco de madera resistente, permitiendo a los carpinteros locales estudiar su estructura y aprender a imitar su durabilidad con materiales locales. Esta humildad de forma era la prueba definitiva de su evolución. El semidios había aprendido que el mayor servicio es el que permite al otro volverse fuerte por sí mismo. La belleza de este nuevo mundo residía en la continuidad. Cuando Moana finalmente sintió que su tiempo como líder activa debía ceder ante la siguiente ola de talento, no hubo dolor ni vacío, sino una transición fluida y preordenada. Había entrenado a varios sucesores, mujeres y hombres jóvenes que habían navegado bajo su supervisión en las condiciones más diversas, infundiendo en ellos la misma reverencia por el océano que ella sentía. La entrega formal del gran bastón de mando de Motunui no fue un acto solemne y triste, sino una celebración de un ciclo cumplido. Ella no desaparecía, se integraba en la memoria viva de la isla. Maui se mantuvo a su lado, no como un protector necesario, sino como un compañero de viaje eterno. Él entendió que su propia inmortalidad estaba ahora ligada a la permanencia de la red que ella había tejido. Su promesa tácita era vigilar las fronteras del mundo conocido, asegurando que si alguna amenaza primordial resurgiera, él estaría allí para enfrentarla, permitiendo a Moana disfrutar de la paz que tanto había labrado. Al mirar el horizonte juntos, ya sin la urgencia de probar nada, el panorama era de una vasta satisfacción. Moana se había convertido en la leyenda más importante de su tiempo, no por haber hecho algo extraordinario una vez, sino por haber enseñado a su gente a vivir extraordinariamente cada día, tejiendo el destino de su pueblo con el vasto, indomable y ahora unido corazón del océano. El retiro de Moana de la gestión diaria no fue un ocaso, sino un ascenso a la veneración. Se convirtió en la sabia consejera, la figura cuya opinión era consultada antes de tomar cualquier decisión que afectara la navegación o el equilibrio ecológico. Su presencia en Motunui era como la de un faro antiguo, siempre encendido, guiando sin necesidad de proyectar un haz cegador. La tranquilidad que emanaba era la de quien ha resuelto la ecuación más compleja de la existencia. ¿Cómo vivir en armonía con fuerzas inmensurables? Su rostro, curtido por el sol y el viento salino, se había convertido en el mapa viviente de la historia de su pueblo. Ella ya no navegaba físicamente, pero su espíritu estaba en cada vela que se hinchaba con el viento favorable, en cada carta náutica trazada con precisión.
Maui, testigo de esta transformación de la heroína en mito viviente, encontró en este nuevo rol de compañero permanente una estabilidad que ni siquiera la aprobación de los dioses le había brindado. El semidios se había despojado de la necesidad de espectacularidad. Sus apariciones en las islas eran ahora eventos discretos, a menudo anunciados solo por un cambio en el patrón del oleaje o una sombra inusualmente grande proyectada por un ave marina. Su misión se había reenfocado en ser el cemento invisible de la Confederación de Navegantes. Mantenía a raya las amenazas externas, sí, pero su trabajo más arduo era la mediación sutil entre las tradiciones de las islas, asegurando que las pequeñas fricciones culturales no se convirtieran en fracturas que Moana había pasado toda una vida tratando de sellar. Su carisma se había refinado en una empatía profunda, resultado de haber visto, a través de los ojos de Moana, el valor intrínseco de cada vida humana sencilla. La prueba final de la solidez de la red llegó no con una calamidad natural, sino con un desafío ideológico. Un grupo de navegantes de las islas periféricas, aquellos que se habían unido más recientemente, comenzaron a cuestionar la necesidad de seguir las complejas rutas y los protocolos ecológicos establecidos. Argumentaban que, con el océano tan pacífico, podían permitirse volver a métodos más simples y rápidos, incluso si eran menos sostenibles. La nueva generación, criada en la bonanza, olvidaba fácilmente el miedo y el trabajo duro que había forjado la paz actual. Moana, desde su retiro, manejó esta crisis con una maestría narrativa. No convocó a Maui para una demostración de fuerza. En cambio, invitó a los líderes jóvenes a una expedición corta pero reveladora a las fronteras del conocimiento recién adquirido. Los guió a una zona donde las corrientes, aunque estables en apariencia, habían comenzado a acumular contaminantes imperceptibles, desechos de una era anterior o quizás subproductos de un fenómeno volcánico lejano que aún no había afectado visiblemente la superficie. Moana no les mostró el peligro, les hizo olerlo, les hizo sentir la sutil toxicidad que se había filtrado. Luego, los hizo navegar utilizando exclusivamente las viejas técnicas de Motunui antes de la restauración, obligándolos a sentir la lentitud y la ineficiencia de un sistema desconectado. Maui no intervino, pero su presencia fue crucial. Transformado en una roca inmóvil y antigua en el fondo, su forma inmutable servía como ancla psicológica, un recordatorio silencioso del poder durmiente bajo sus pies. Al final, los jóvenes regresaron con una comprensión visceral. El orden actual no era un estado natural, sino un logro constante, una tarea diaria. Moana cerró el ciclo explicando que la verdadera libertad no es la ausencia de reglas, sino la sabiduría para seguir las reglas que garantizan la supervivencia colectiva. Su legado final fue la institucionalización de la humildad. Cada navegante debía recordar siempre que el océano era más grande y más complejo que cualquier conocimiento que él o ella pudiera poseer, asegurando que el espíritu de exploración y respeto se mantuviera vivo, un faro perpetuo en la inmensidad azul. El paso del tiempo consolidó a Moana no solo como la líder fundadora de la nueva era de navegación, sino como la personificación misma de la sabiduría oceánica. Su presencia en Motunui, aunque ya no al frente de la flota, se sentía en la arquitectura de cada nueva canoa y en la cadencia de las canciones que relataban las rutas interconectadas. Ella había alcanzado una especie de trascendencia terrenal donde su retiro era en realidad una expansión de su influencia. Las arrugas en su rostro no eran signos de desgaste, sino mapas grabados por la experiencia, testimonio de innumerables amaneceres vistos desde el timón y la gestión paciente de las crisis diplomáticas. Su mayor logro se manifestaba en la confianza de la gente. La duda había sido reemplazada por una curiosidad metódica sobre el mar, un enfoque científico y espiritual a la vez. Maui, el semidios, había encontrado en esta etapa de su existencia un propósito que superaba con creces su antigua ambición de ser adorado. Se había convertido en el ancla mítica, el ser que aseguraba que las fronteras del mundo conocido se respetaran. Ya no buscaba el favor de los dioses, sino el respeto silencioso de los navegantes. Su rol se había especializado, se enfocaba en las amenazas que requerían una escala de poder
más allá de lo humano, como la desviación de grandes corrientes o la estabilización de placas tectónicas superficiales que amenazaban atolones recién poblados. Si Moana era la mente estratégica, Maui era la fuerza de respuesta inmediata, pero ejecutada con una delicadeza forjada por la observación constante de Moana. Había aprendido que la verdadera potencia reside en la contención. Su anzuelo, aunque conservado en un lugar de honor, raramente era desenvainado.